SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Han tenido que pasar 34 días desde el inicio de la invasión para que veamos los primeros movimientos mínimamente esperanzadores en el tablero diplomático entre Rusia y Ucrania. Putin le ha dicho esta tarde a Macron por teléfono que hay avances reales en la negociación con el gobierno de Ucrania, poco después de que las dos delegaciones hayan estado reunidas en Turquía y hayan puesto sobre la mesa estas ofertas. Por un lado, Ucrania se abre a renunciar definitivamente a entrar en la OTAN si 4 países, Israel, Canadá, Polonia y Turquía, le garantizan su seguridad. Y además, por primera vez, Ucrania plantea la opción de negociar con Rusia sobre la soberanía de Crimea. Negociar o lo que sea eso, porque Moscú ya se la anexionó ilegalmente hace 8 años. Desde el otro lado, Rusia anuncia que va a reducir, y dice drásticamente, sus operaciones militares en Kiev. Esto lo dice Rusia, y además dice que lo va a hacer para avanzar en el diálogo y para aumentar la confianza mutua. Los estadounidenses están diciendo que Putin no hace esto gratis, que es una manera de ganar tiempo y que revela su incapacidad para tomar la capital ucraniana. Acaba de decir, de hecho, el Pentágono que movimientos de tropas ha habido poquísimo y que no creo que esto sea un repliegue, sino una manera de ganar tiempo. En cualquier caso, en mitad de estos movimientos en el tablero ucraniano, esta tarde 4 países europeos, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, República Checa, han expulsado a 43 diplomáticos rusos, acusados todos de espionaje. El ministro de Exteriores holandés ha dicho que los diplomáticos son en realidad agentes de inteligencia rusos, o sea, espías, que trabajaban aprovechando la cobertura diplomática. Y aquí en España, al margen de las medidas que ha aprobado hoy el gobierno para contener el golpe económico y que vamos a analizar esta noche en detalle, hoy ha sucedido algo llamativo esta tarde. Vox, que hasta ahora había conseguido evitar que la opinión pública pusiera el foco sobre las simpatías de la extrema derecha europea respecto al régimen ruso, esta tarde Vox ha votado en contra de que el Ayuntamiento de Madrid le quite la llave de oro de la ciudad a Putin. Todos los partidos han votado a favor, salvo Vox, con este argumento. Porque no se le entregó a Putin, porque se le entregó al pueblo ruso, que no tiene la culpa de estar soportando a un tirano como Putin. Bueno, artículo 34 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid. La llave de oro de Madrid se concederá a los jefes de Estado extranjeros que visiten oficialmente el Ayuntamiento de Madrid. A los jefes de Estado. Obviamente, se les concede como un homenaje al pueblo al que representan, no por ser ellos quienes son, pero se le entrega al jefe de Estado, como en su día se le entregó a Libio Gaddafi o al rey saudí Abdalá. Y la conserva el jefe de Estado. Y se le retira, si hay que retirársela, al jefe de Estado, como ha pasado hoy. Se ha votado. Y lo planteábamos al inicio del programa. ¿Alguien cree que si la votación fuera si quitarle o no la llave a Maduro, Vox iba a andarse con disquisiciones argumentales sobre si la medalla en el fondo era o no era para el pueblo venezolano y que por eso mejor votar en contra de quitársela a Maduro? Hombre, ¿cuál es el motivo real para que Vox se haya opuesto a quitarle esta distinción a Putin? Preguntas que quedan sobre la mesa del análisis de Hora 25 en esta noche de martes 29 de marzo. Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. Director de investigación de Infolible. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y Daniel Fuentes, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares. Dani, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El día en 2 minutos. Marina Fernández. 1 más 3 son los ejes principales del plan de respuesta a la guerra que ha aprobado el Consejo de Ministros. El descuento de 20 céntimos por litro de combustible a partir del viernes. No estamos para financiar las medidas más o menos propagandísticas de la administración. Con cada litro que vendamos a partir de entonces estaremos perdiendo dinero. Que critica así la patronal de las gasolineras. 7 de cada 10 son de pequeños autónomos que tienen que adelantar el dinero antes de que se lo devuelva el gobierno. Segundo, más impuestos a los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Nuestro objetivo es reducir o contener precios de la energía y evitar que se produzca una espiral inflacionista. Y por último, reforzar la protección de los trabajadores con un nuevo ERTE por subida de la luz. Será injustificado el despido por
causas que tienen que ver con el incremento de los precios de la energía. Y porque las empresas que ya estén en ERTE tendrán que devolver las ayudas públicas si hacen despidos. Veamos si el señor Feijóo aprovecha para mostrar un cambio de orientación del Partido Popular. El Gobierno reclama el apoyo de todos los partidos a estas medidas que han detallado, las escuchábamos, las 3 vicepresidentas, Teresa Rivera, Yolanda Díaz y Nadia Calviño. En el Congreso, el PSOE ha justificado así su apoyo a la ampliación de la prisión permanente revisable a los asesinos reincidentes y a los que oculten el paradero del cadáver. Lo que se persigue en este caso, que se comprenda que el reo debe facilitar la localización del cuerpo. Unidas Podemos ha rectificado y unas horas después de anunciar su voto a favor ha decidido rechazar la iniciativa que de todos modos ha salido adelante. La reforma se va a tramitar. Ya sabemos qué consejerías va a ocupar Vox en Castilla y León. El partido de ultraderecha ha anunciado los hombres que va a poner al frente de Industria y Empleo, Agricultura y Cultura. En Londres, el juez británico que se encarga de la demanda contra el rey emérito por acoso ha rechazado reconsiderar su inmunidad y ha ordenado seguir con el juicio. Los abogados de Juan Carlos I van a apelar a una instancia superior. Y en Rabat, el jefe de la diplomacia marroquí ha agradecido públicamente a España su cambio de postura sobre el Sáhara Occidental. Todo esto en el que puede ser el primer día de una nueva era en la medicina. Un ensayo en Canadá ha demostrado la enorme eficacia de adecuar el tratamiento, en este caso de la depresión, al perfil genético de cada paciente. Un perfil que se consigue con una simple muestra de saliva. Gracias, Marina. Hasta luego. Y en la contra de Hora 25... Dentro de todas las medidas que ha aprobado hoy el Gobierno en ese macrodecreto de contenido económico que vamos a analizar esta noche, a ti, Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? A ti, Javois, ¿te ha llamado la atención que el Gobierno haya confirmado hoy lo que ya nos apuntaba anoche Calviño aquí en Hora 25, que solo los propietarios de más de 10 casas van a tener la obligación de subirles como máximo un 2% el precio del alquiler a sus inquilinos si les toca actualizar la renta durante los próximos 3 meses? O sea, si el casero es alguien con 9 o menos casas, podrá esquivar esa prohibición llegando a un acuerdo entre partes con el inquilino. Podrá pactar con el inquilino una subida por encima del 2%. Y cuando hablamos de pactar hay que ponerle muchísimas comillas. Así que en la práctica los caseros propietarios de entre 1 y 9 casas podrán sugerirle a su inquilino que firme una subida superior al 2%. Sí, en el lado contrario, fíjate, le ha ocurrido algo parecido a aquellos que han visto su alquiler incrementado de precio pues estos días, antes de entrar en vigor la medida. Me refiero al que tiene 9 casas. No, yo no sé muy bien la diferencia que puede tener el que tiene 9 casas con el que tiene 10, pero está claro que al que tiene 9 en cierto modo le ha tocado la bola buena. Hay cosas muy interesantes. Esa que tú dices es una de ellas porque implica, llegado el caso, un acuerdo de dos partes, y un acuerdo se entiende de buena fe. En fin, hoy en esta radio, en esta emisora, alguien contaba que si la medida se pone en vigor justo días después de que ellos hayan visto su contrato renegociado, hablarían con el propietario de buen rollo, ¿no? Para ver si entendía la situación. Bueno, yo creo que el casero que es capaz de olvidar la letra pequeña y la letra grande en circunstancias excepcionales, ese es el buen casero. Y aunque esta sea una medida inédita, lo ha defendido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha dicho que es la primera vez que se acomete algo así. No veo los 3 meses suficientes. Sí que me parecería lo más justo prorrogarla hasta el final de año, aunque solo fuese a modo de desagravio por los desmanes, no de todos los propietarios, ojo que yo los he conocido y los he tenido decentísimos, sino de aquellos que solo ven en su piso la oportunidad de quitar sangre. A mí el mercado inmobiliario me gusta con esos caseros que te decía antes, y no fueron pocos, por ejemplo, durante el confinamiento, que se pusieron prácticamente al servicio de sus inquilinos. Es decir, los caseros que tratan a las personas alquiladas en sus casas como personas y no como negocios. Creo que estas medidas ya existían antes, pero estas medidas también potencian el factor humano, la buena voluntad. Espero que salga bien. Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós, un pico, chao. Y antes de seguir adelante, hoy se ha hecho oficial que Barcelona acogerá la Copa América de Vela 2024.
que para entendernos es la Fórmula 1 del mar. Es un evento importantísimo que mueve mucho dinero y que estaban peleando por llevárselo tanto Barcelona como Málaga, aquí en España, y otras 2 ciudades internacionales, Cork en Irlanda y Jeddah en Arabia Saudí. Y finalmente se la queda Barcelona. Para felicidad de los barceloneses. Ada Colau, alcaldesa, bona nit. Hola, bona nit. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Qué va a suponer para Barcelona la Copa América de vela? Pues sí, realmente hoy estamos de enhorabuena porque llevábamos muchas semanas trabajando en esto y finalmente se ha confirmado que según los expertos, es el tercer acontecimiento internacional deportivo más importante del mundo. Después de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol, viene esta Copa de Vela, que es la Copa América y que en 2024 se va a hacer en Barcelona, pero que yo creo que es especialmente una buena noticia porque no es simplemente que la Copa América ha elegido Barcelona entre las diferentes candidatas, sino que me gusta destacar que Barcelona ha elegido la Copa América, ¿no? Porque creo que la Copa América está en un momento donde quiere evolucionar y hace hincapié, ¿no?, en que por primera vez en el 2024 va a incorporar una regata de mujeres, de gente joven, criterios de sostenibilidad, de tecnología, de innovación, y todo eso coincide precisamente con la estrategia de la ciudad de Barcelona, que precisamente somos capital tecnológica, de innovación, capital de sostenibilidad. Por lo tanto, hay una confluencia, digamos, de estrategias que creo que va a ser muy positiva, más allá de, evidentemente, la repercusión económica que tiene un acontecimiento de esta importancia, de que más de 900 millones de personas ven este acontecimiento, ¿no?, cuando se realiza la regata, pues realmente tiene un impacto de proyección internacional espectacular. Que iba a decir que parece usted de Bilbao. No nos eligen a nosotros elegimos la Copa América. Bueno, no, son las dos cosas. Estamos muy agradecidos, somos humildes y estamos muy agradecidos porque nos eligen, pero también estamos muy orgullosas de que efectivamente nos eligen, y le voy a ser sincera, o sea, podían haber otras ciudades que hicieran ofertas económicas más importantes y por lo tanto estoy orgullosa porque nos han elegido precisamente porque tenemos una estrategia de ciudad y creo que los organizadores han visto que Barcelona era buena para dar prestigio también a la Copa América, y en ese sentido es en el que digo que también la ciudad ha elegido la Copa América y que todos ganamos en cualquier caso. ¿Hay algún cálculo realista de cuánto ganan, cuánto dinero puede dejar esto en Barcelona? Bueno, esto siempre son cifras muy genéricas, ¿no? O sea, habrá hemos oído esta tarde 1.000 millones. Sí, es verdad. Es un retorno muy genérico porque, claro, aquí hay muchas cosas, ¿no? Hay desde el hecho de que no es simplemente los días de regata, sino que 2 años antes vienen aquí los equipos, hacen una inversión en nuevas tecnologías, en adaptar todas las flotas que van a intervenir en esta regata para adaptarse al medio concreto, ¿no?, del Mediterráneo. Por lo tanto, va a haber mucha gente que va a venir a Barcelona durante 2 años, no es simplemente las semanas de la regata. En ese sentido, es evidente que hay una inversión sostenida en el tiempo en la ciudad. Luego, evidentemente, está la proyección internacional, la atracción turística que suponen sobre todo las semanas de la regata. Es difícil, evidentemente, de calcular al detalle, pero sí es evidente que tiene una gran repercusión económica positiva para la ciudad. Eso es indiscutible. ¿Y el coste? ¿Cuánto va a costar en dinero público la organización de la Copa América? Bueno, pues en realidad el coste total, ¿no?, y lo comentaban desde la Generalitat de Cataluña, el coste total está cifrado en 70 millones de euros entre la aportación pública y la privada. Yo lo que puedo decir es la parte que nos toca a nosotros, ¿no?, como ciudad de Barcelona. Nosotros hemos comprometido un máximo de 10 millones de euros, que es una aportación muy razonable teniendo en cuenta el retorno que tiene esta Copa en la ciudad, y que es equiparable a la aportación que hacemos en el Mobile World Congress, ¿no?, que sería un acontecimiento internacional parecido, tanto a nivel de inversión pública como también de retorno a la ciudad. Por lo tanto, en realidad, aportar 10 millones como ciudad, teniendo en cuenta el retorno que tiene de proyección internacional, de inversiones, de visitas, etcétera, pues es evidente que nos sale muy a cuenta. Y más adelante, el resto de administraciones públicas pues ya darán más el detalle de todas las aportaciones que se hacen, pero como ciudad, desde luego, está claro que nos sale muy a cuenta el nivel de aportación que hacemos y el retorno que vamos a tener. Cuando le he saludado decía, bueno, para felicidad de los barceloneses, y he pensado, bueno, hay muchos barceloneses que están hasta el gorro de turistas. ¿Esto en qué se diferencia? O sea, ¿por qué esto sí es bueno para esos barceloneses que no les cabe un turista más en su vida? Bueno, como decía, este no es un acontecimiento cualquiera, ¿no? Y cuando también le decía que la ciudad elige la Copa América,
en realidad Barcelona, hemos dicho que otros proyectos no nos interesaban tanto, ¿no? Y en cambio este nos interesa mucho porque tiene que ver con algo que ya es Barcelona, es decir, la Copa América de Vela es un acontecimiento náutico. Barcelona es una ciudad que tiene una larguísima tradición, evidentemente en deportes náuticos, en vela en particular, además también en acontecimientos deportivos internacionales, o sea, es algo que no nos es en absoluto ajeno, por lo tanto tenemos una larga tradición y experiencia. Además es un acontecimiento que, como digo, nos va a reportar también en cosas que son objetivos estratégicos de la ciudad, por ejemplo, ¿no? en inversión tecnológica y de innovación. La Copa América en esta edición va a hacer una apuesta especial para pasarse a combustibles más sostenibles, como puede ser el hidrógeno verde. Todo esto quiere decir también que se va a desarrollar la industria local vinculada a este tipo de combustible sostenible, además de inteligencia artificial y otras cuestiones tecnológicas, ¿no? que se van a desarrollar con todos los equipos que van a competir en esta regata. Por lo tanto, es un desarrollo que tiene que ver durante 2 años, no simplemente con las semanas que se hace la regata y que vienen turistas a visitar esa regata, sino que durante 2 años vamos a tener aquí centenares de personas de los diferentes equipos que van a competir, que van a estar haciendo, no solo, digamos, van a estar presentes en la ciudad y van a estar haciendo gasto en la ciudad, sino que van a estar haciendo inversiones estratégicas que coinciden con la estrategia de ciudad. O sea, Barcelona es capital tecnológica, capital científica, capital cultural. Y esto coincide, ¿no?, con la estrategia de sostenibilidad y de innovación tecnológica que tiene la propia ciudad. Hoy ha dicho el presidente del Comité Ejecutivo de Turismo de Barcelona, Eduard Torres, ha dicho que la Copa va a ayudar a Barcelona a recuperar su autoestima. ¿La ciudad necesitaba recuperar la autoestima? Bueno, yo creo que la ciudad tiene mucha autoestima porque tiene motivos para ello. Es decir, durante toda la pandemia Barcelona no se ha detenido, no se ha parado en ningún momento. De hecho, puedo decir con orgullo como alcaldesa que Barcelona lidera en España entre las grandes ciudades, incluso por encima de Madrid, en la creación de empleo y la reducción del paro. Somos, por ejemplo, ¿no?, la ciudad que más empleo está generando, somos la ciudad que más inversión en vivienda pública de alquiler social está haciendo, somos la ciudad con más inversión social por ciudadano. Por lo tanto, estamos liderando muchos rankings, ¿no? Además, en el último año y medio, durante la pandemia, nosotros no hemos detenido nuestra estrategia de ciudad y, entre otras muchas otras cosas, hemos sido elegidas, además de esta Copa América, pues también como Capital Mundial de la Arquitectura en 2026, que es un reconocimiento a la transformación urbana que estamos haciendo. Hemos sido elegidos también por el Congreso Audiovisual más importante del mundo, que ahora en primavera se traslada de Ámsterdam a Barcelona para crecer y consolidarse, el ISE. Por lo tanto, hemos tenido muchas buenas noticias. Esta no es la primera que tenemos. En realidad hemos tenido muchas buenas noticias que son fruto de mucho trabajo, mucho esfuerzo, insisto, y de una estrategia de ciudad. Nosotros no queremos aceptar cualquier acontecimiento que se haga en el mundo. Nosotros queremos aceptar y queremos crear sinergias con acontecimientos que se alineen con esa estrategia de ciudad que quiere ser capital mundial de la sostenibilidad, de la inversión social, de la vivienda pública, de la transformación urbana, de la arquitectura y también, ¿no?, de la innovación, de la tecnología y del deporte, como hemos sido también históricamente. Pero, por lo tanto, elegimos también los acontecimientos porque como ciudad tenemos una estrategia. Alcaldesa, el gobierno del que forma parte de su partido y la ya del gobierno central ha aprobado hoy un decreto enorme con medidas para contener el golpe económico que viene. ¿Le parecen suficientes? No sé si son suficientes, son necesarias sin ninguna duda y me parece muy positivo la rápida respuesta que ha habido en un contexto tan difícil, ¿no? Porque hay que recordar que estábamos saliendo de la pandemia, se acababan las restricciones, viene la primavera, estamos todos preparados, ¿no? Como Barcelona tenemos todo un calendario ahora de reactivación con la primavera, con el Sant Jordi. Por cierto, aprovecho para invitar a todo el mundo en todo el estado para que vengan en Sant Jordi, que además coincide con fin de semana y va a ser una gran fiesta de la cultura, de las rosas, del libro en toda la ciudad de Barcelona. Y por lo tanto, ¿no?, todos nos estábamos preparando para esa reactivación en plena primavera, para recuperar el espacio público, las actividades culturales, y llega la terrible guerra, la invasión injustificable del gobierno de Putin en Ucrania, con todo el dolor que está provocando. Y frente a eso, pues ninguna resignación, ¿no? La rápida activación del gobierno también del Estado y creo que también de otras administraciones para dar respuesta a esa situación y crear un escudo social como se hizo en la pandemia. Yo creo que hay que celebrar que efectivamente se aborden cuestiones fundamentales como es el encarecimiento de los combustibles,
la posible subida de los alquileres y que haya esa congelación importantísima, ¿no?, de los precios de los alquileres en los próximos meses para que la inflación no repercute en las familias más vulnerables. El tema, por supuesto, de impedir los despidos, ¿no?, también, que Yolanda Díaz ahí ha tenido un papel fundamental, también anunciando, por cierto, hago un paréntesis muy importante, ¿no?, en este convenio de que por fin se va a ratificar por parte de España el convenio de la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, de la OIT, sobre las empleadas del hogar, ¿no?, para que tengan los mismos derechos que cualquier trabajador o trabajadora. Contener los precios de la electricidad, bueno, yo creo que son cuestiones básicas, no estamos hablando de vivienda, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de combustibles, estamos hablando de cuestiones básicas que afectan a la economía de la gente. ¿Hay alguna de esas medidas que le chirría, alcaldesa? ¿Cómo se explica, por ejemplo, que le vayamos a pagar con dinero público 20 céntimos por litro de gasolina al CEO de una compañía y los mismos 20 céntimos por litro de gasolina al trabajador mileurista de esa misma compañía? Yo creo que son dos niveles distintos, o sea, por una parte, es evidente que el gobierno tiene que hacer lo que sea para que las familias más vulnerables y los trabajadores más vulnerables no paguen los efectos de la crisis, de esta invasión horrible que ha liderado el gobierno de Putin, y por lo tanto hay que hacer medidas de emergencia que pasan por las ayudas. Y otra cuestión es que efectivamente, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con creo, la apreciación que hacía ahora la pregunta, ¿no?, de hay que abordar la cuestión de fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo celebro como alcaldesa que se limite la crecida de los alquileres de los próximos meses, pero yo como alcaldesa voy a estar muy vigilante de que la próxima ley de vivienda sea la que estabilice los precios del alquiler más allá de una situación coyuntural de unos pocos meses. Ahora que el Tribunal Constitucional ha anulado la limitación de los alquileres de Cataluña, ¿usted va a presionar para que la Ley de Vivienda Nacional que se está tramitando en el Congreso regule eso? ¿El texto original lo deja en manos de las comunidades? Desde luego, o sea, si usted me conoce un poco, sabe que este tema para mí es absolutamente prioritario, y no solo para mí, sino que soy alcaldesa de una ciudad donde más del 40% de los vecinos y vecinas viven de alquiler. Somos la ciudad de todo el Estado que tiene más ciudadanos viviendo en régimen de alquiler, son unas 500.000 personas, y por lo tanto me voy a dejar la piel para que la próxima ley de vivienda efectivamente haga una regulación efectiva para impedir la especulación, no para impedir que haya arrendadores y arrendatarios, sino evidentemente todo el mundo respeta que haya un mercado del alquiler o un mercado de la vivienda. Lo que no tenemos que tolerar más es que hayan los abusos que se han permitido durante los últimos años, las subidas abusivas de los alquileres. Eso se tiene que acabar por ley, como se ha hecho en otros lugares de Europa. En eso Barcelona tenemos mucha experiencia, llevamos 7 años trabajando, hemos hecho más política de vivienda de alquiler social que ninguna otra administración del Estado, estamos construyendo miles de viviendas, hemos impulsado también, junto con las organizaciones sociales, una regulación del alquiler en Cataluña, que efectivamente, como usted decía, ha sido suspendida por el tribunal, pero que ahora la ley estatal puede amparar, y efectivamente yo me voy a dejar la piel y voy a hacer lo que haga falta. ¿Eso en qué se traduce? ¿Le van a dar la batalla dentro de Bueno, le puedo decir que ya la semana pasada ya me he reunido con la ministra Belarra y con la ministra Raquel Sánchez, ¿no?, que son las dos titulares que han impulsado esta ley, y les he expuesto con total lealtad institucional que el Ayuntamiento de Barcelona tiene mucho que decir en esta tramitación final de esta ley, y que queremos que haya una regulación efectiva del alquiler que impida la especulación, que queremos que haya una alternativa real a los desahucios de familias vulnerables, que los grandes propietarios asuman, ¿no?, el alquiler social de familias vulnerables, y que haya una distinción entre pequeños y grandes propietarios, que haya una fiscalidad, por ejemplo, algo tan sensato como que haya una fiscalidad que premie a los buenos empresarios y penalice a los especuladores, porque ahora en España es al revés. O sea, ahora en España tenemos una fiscalidad que le pone alfombras rojas y 0 impuestos a los grandes especuladores internacionales como los fondos buitre, y en cambio una fiscalidad que penaliza a los buenos empresarios que quieren hacer rehabilitación o que quieren hacer alquiler social, imponiéndoles un 21% de IVA. Bueno, pues hay que girar esas tornas, ¿no? Entonces, hay cuestiones muy concretas en las que tenemos más experiencia que nadie, y por lo tanto ya les he transmitido a las ministras que me voy a implicar personalmente, que si en algo se van a acordar de que yo era activista por el derecho a la vivienda, desde luego va a ser ahora. Alcaldesa, tiene una ebullición, incluso un estallido del descontento social si la crisis económica continúa o se complica. Pues evidentemente entiendo que haya una
gran sensibilidad por parte de la ciudadanía, porque venimos de momentos muy difíciles de la pandemia, donde la gente ha sufrido mucho, restricciones, etcétera, y que justo cuando íbamos a salir, ¿no?, llega esta invasión terrible de Ucrania, con todo el sufrimiento que esto supone, también con esta inflación, con el aumento del coste de la vida, y que no lo tiene que pagar la gente trabajadora y la gente más vulnerable. Y no estoy totalmente de acuerdo, y por lo tanto celebro el escudo social, ¿no?, que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros, pero todas las administraciones tenemos que estar muy pendientes, porque si esto no es suficiente, hay que insistir en esa línea, y que las eléctricas que están haciendo beneficios obscenos sean las que realmente carguen con los precios de la electricidad y no las familias, igual que en el tema de la vivienda, pues que sean los grandes propietarios los que asuman los costes en la vivienda y no sean las familias que están de alquiler. Creo que es el momento de hacer unas reglas del juego que sean realmente justas, ¿no?, para la gente trabajadora, y eso sirve para la vivienda, sirve para la electricidad, para los suministros básicos. Y creo que el gobierno está por la labor. Desde luego, desde Barcelona vamos a empujar en ese sentido. Hemos empezado hablando de la Copa América de Vela. Quiero preguntarle por otro gran acontecimiento deportivo, que es en los Juegos de Invierno de 2030. Aragón parece que se descuelga del acuerdo técnico con Cataluña, un acuerdo que los técnicos aragoneses sí que veían la semana pasada. ¿Qué está pasando con los Juegos de Invierno? ¿Usted quiere los Juegos de Invierno en Cataluña y Aragón? Bueno, claro, los Juegos de Invierno en una zona mediterránea, ¿no?, tan afectada por el cambio climático como es nuestra zona, es algo que desde el punto de vista medioambiental genera muchas dudas, y siempre lo he expresado con mucha sinceridad. O sea, en Barcelona, para ser claros, no tendría sentido que se hicieran unos Juegos de Invierno. En Barcelona se acogerían las competiciones de hockey, por lo que creo, ¿no? Bueno, evidentemente algún tipo de acontecimiento deportivo vinculado al hielo sí que se puede hacer en Barcelona, por supuesto, pero unos Juegos Olímpicos de Invierno son muchas disciplinas que tienen que ver con, evidentemente, una infraestructura de nieve que en Barcelona no tiene sentido, y por lo tanto se ha planteado en el Pirineo. En el Pirineo también hay dudas, en realidad científicas y del propio territorio, sobre que esto sea viable. En cualquier caso, yo siempre he sido muy sincera, como alcaldesa, he dicho, como alcaldesa de la capital de Cataluña, podemos acompañar un acontecimiento que se desarrolle en el Pirineo, por supuesto que sí, pero primero se tienen que poner de acuerdo, claro. Yo creo que genera muchas dudas el hecho de que cada vez que se hable de este tema se estén peleando todos. Se pelea Cataluña con Aragón, pero se pelean también dentro del gobierno de la Generalitat, donde Esquerra y Junts tampoco están nunca de acuerdo, porque Junts dicen que son unos juegos estatales y por lo tanto no le dan apoyo. Es decir, yo les pediría sobre todo discreción, seriedad, que hablen reservadamente, que no hagan este espectáculo público, que se pongan de acuerdo sobre efectivamente si son viables estos Juegos Olímpicos en el Pirineo, qué disciplinas se hacen en el Pirineo catalán, en el Pirineo aragonés, y cuando lo tengan todo acordado, entonces sí, que nos pidan, pues por ejemplo, qué papel quieren que juegue Barcelona. Y ya le digo que yo entiendo el papel de la capital de Cataluña, que puede acompañar un proyecto en el Pirineo, pero lo primero que se tiene que dar es evidentemente que haya seriedad y acuerdo entre los gobiernos que tienen que liderar estos juegos, que en este caso son Cataluña y Aragón. Y esto no le veo ahora muy entusiasmada con la idea. Bueno, le diré que yo creo que los precedentes de estos meses generan escepticismo, ¿no? Porque cada vez que han hablado públicamente del tema es para pelearse entre ellos. ¿Y ese ruido puede hacer que la candidatura naufrague? Yo creo que la gente está muy harta de que desde las instituciones públicas se hagan peleas y usos partidistas de cualquier tema. Y yo creo que eso está pasando con los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces, yo por eso pido seriedad, discreción, trabajo riguroso, que se encarguen los informes de sostenibilidad para saber si efectivamente son viables unos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo en el 2030, que hay dudas científicas sobre ello, pero aparte de la cuestión de la sostenibilidad, sobre todo que haya acuerdo entre los gobiernos, y una vez que haya acuerdo entre Cataluña y Aragón, entonces que nos pidan a cada uno qué papel quieren que juguemos en eso. Pero claro, pedir mi opinión a mí cuando aquellos que lo tienen que liderar, cada vez que hablan se pelean, me parece que es poco serio. Entonces, en ese sentido sí que creo que la gente de verdad está muy harta y que la situación es suficientemente complicada como para no estar alimentando polémicas inútiles. Y una más, ya que estamos metidos en deporte, el Barça quiere iniciar las obras de remodelación del Camp Nou en septiembre, pero necesita la licencia municipal para poder hacerlo. Laporta confía en conseguirla, o por lo menos la luz verde, en una reunión con el ayuntamiento que se va a celebrar en los próximos días. ¿Van a tener licencia municipal para empezar las obras en septiembre?
Con el Barça ha habido una interlocución fluida todo el tiempo y es evidente que hay una conjunción de intereses, ¿no? El Barça es un equipo de referencia de nuestra ciudad con el que tenemos una relación fluida. Ya acordamos un proyecto muy importante de remodelación del espacio del Barça, que no habían conseguido gobiernos anteriores y que en el mandato anterior conseguimos hacer con un amplísimo consenso, y por lo tanto todo han sido facilidades, es decir, el acuerdo para la nueva remodelación del Barça ya está hecho y ahora hay que ver la transición cómo se hace, y evidentemente nos pondremos de acuerdo. Estamos ultimando los detalles de cómo se va a hacer esa transición, pero evidentemente la voluntad de todo el mundo es ponernos de acuerdo. ¿Qué le parece que el Camp Nou se vaya a llamar Spotify Camp Nou? Yo creo que sobre eso no tengo que opinar, sobre las estrategias, digamos, privadas de un club. Bueno, pero ¿cómo se va a llamar el principal estadio de la ciudad que gobierna? Insisto, es un club privado que tiene sus estrategias de promoción, y igual que no he opinado sobre otras promociones, tampoco creo que lo tengan que hacer en este caso. Dígame algo que solo es suyo. ¿Va a repetir como alcaldable en 2023? Pues también sobre esto he sido muy sincera. He dicho que mi compromiso es con Barcelona, eso no hay ninguna duda, que tengo mucho trabajo, que estos han sido años difíciles donde han sucedido muchas situaciones excepcionales, ¿no? La pandemia es la última, pero muchas otras. Y hemos trabajado duro y ahora tengo el orgullo de que estamos haciendo un montón de proyectos que están en marcha, ¿no? La transformación urbana, la política de vivienda, la inversión social. Son muchos los proyectos que están en marcha y yo creo que como alcaldesa me debo a eso, a los proyectos de ciudad. Y es verdad que la oposición quiere que yo diga si voy a ser candidata o no. Yo creo que no tengo que ser candidata, sino ser alcaldesa y dedicarme a la ciudad. Y en todo caso, cuando falte un año, en mayo, podemos abrir el debate sobre cómo hacer el proceso, ¿no? de decidir quién tiene que encabezar nuestra candidatura en las próximas elecciones. Sí, pero yo ahora mismo soy alcaldesa, no soy candidata. Sí, mayo es pasado mañana. Es pasado mañana, pero no es hoy. Entonces yo ahora tengo mucho trabajo como alcaldesa y me tengo que dedicar a la ciudad. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, gracias por estar esta noche en Hora 25. Un placer. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos ya con la letra pequeña del plan de respuesta a la guerra que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Primer punto, la medida que tiene a media España apurando el depósito del coche hasta el viernes para no tener que repostar antes y conseguir ya el descuento. Son los 20 céntimos que se van a bonificar por litro de combustible para cualquier conductor, no solo para profesionales, sino para todo hijo de vecino. Las pequeñas gasolineras están preocupadas por el roto que les puede hacer el tener que adelantar el dinero del descuento. Después se lo va a devolver el gobierno, pero ellos en principio van a tener que adelantarlo. Y las grandes cadenas, pues bien, tienen músculo para adelantarlo, pero las pequeñas están temblando. Hombre, he hecho así cuentas por lo alto. Me imagino que conllevará pedir préstamos y endeudarte más, competir con Repsol, que está diciendo que va a sacar 10 céntimos de descuento y en otros casos 20. Digo, pues como tengan que hacer descuentos nosotros de 20 céntimos, pues ya más vale que cerremos. Esto nos contaba Elvira, que es dueña de una pequeña gasolinera a las afueras de Cabeza del Buey, en Badajoz. Nos dicen en el gobierno que están preparando mecanismos para adelantarles el dinero a los pequeños empresarios que lo necesiten. Bueno, desde el punto de vista del usuario, del conductor, el descuento va a ser directo. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, el descuento se aplicará directamente en el surtidor. Si en ese surtidor marca 1,90, habrá que descontarle 20 céntimos, así que se le cobrará a usted 1,70. Los otros 20 céntimos los adelanta en principio la petrolera y después Hacienda los reintegra, aunque Hacienda advierte que arbitra mecanismos para que quien se lo pida pueda recibir ese dinero por adelantado. En cualquier caso, el mecanismo pretende abaratar los precios, pero genera dos problemas. Del lado de los usuarios, los precios ya han subido más de esos 5 céntimos que van a poner las petroleras, así que ese ahorro quizás ya ni se dé. Y desde el lado de las petroleras, el 70% de ellos son pequeños negocios. Ahora, dicen, esto, adelantar fondos, puede costarles la ruina. No estamos para financiar las medidas más o menos propagandísticas de la administración
administración. No tenemos la capacidad financiera como para adelantar esas cantidades, con lo cual, con cada litro que vendamos a partir de entonces, estaremos perdiendo dinero. Nos interesará vender menos litros. Yo no descarto que haya algún empresario que tenga previsto hacer una obra y la haga ahora, con tal de estar cerrado, que haya gente que diga, oye, mira, pues yo prefiero reducir mi horario. Es Nacho Rabadán, de las pequeñas petroleras, que dice esto es una oportunidad de oro para que Repsol, Cepsa y BP se compren a la competencia barato. El gobierno dice habrá adelantos para quien lo necesite, se va a intentar salvar a todo el sector. Vamos ahora con el resto de medidas, pero específicamente sobre esta quiero escuchar vuestro análisis. Fuentes, empiezo por ti. A ver, yo creo que es necesario, antes de entrar en el súper detalle de cada una de las medidas, hacer una reflexión de contexto, porque si no es muy difícil entender no solo esta, sino el paquete entero de medidas. Hace 2 años vivimos una crisis económica, también inesperada, sobrevenida, global, incierta, pero tenía una diferencia sustantiva con lo que estamos viviendo ahora. Hace 2 años las medidas que servían para paliar los síntomas, para corregir el impacto directo, ayudaban también a solucionar el problema de fondo. Los ERTES, todas las ayudas de rentas, las prestaciones por cese de actividad, el dinero que iba directamente a ayudas a empresas y hogares, tenía 2 funciones y cumplía 2 funciones. Con un tipo de política arreglábamos 2 problemas. Era la aspirina que además te curaba. Hoy en día no estamos en esa situación, necesitamos 2 tipos de medidas. Casi todas las que se han presentado hoy son medidas paliativas, son la aspirina, el analgésico que nos va a ayudar a hacer pasar un poquito mejor estos meses duros, ¿no? Y luego hay 2 medidas que sí son más relacionadas con las causas, que van a la raíz del problema, que son las que afectan a la tarifa eléctrica, ¿no? A los impuestos sobre beneficios extraordinarios o caídos del cielo y a limitar el precio del gas, ¿no? Dentro de este paquete de medidas más paliativas, más de síntomas, yo creo que hay consenso entre los economistas que en concreto esta primera medida sobre la que hablamos, los 20 céntimos por litro, yo creo que hay consenso entre los economistas que no es la mejor de las opciones por distintas razones. No es una medida equitativa, existe un riesgo de que esa reducción acabe siendo absorbida por los productores o por los comercializadores con distintas herramientas. Pero entiendo que es una de esas medidas subóptimas de concesión ante una presión a la que hay que hacer frente. Bueno, todos conocemos el efecto devastador que pueden tener los desabastecimientos, incrementos de precios, y muchas veces en situaciones excepcionales como estas, pues se toman medidas que son sobre todo ágiles y que llegan rápido, aunque no sean lo más óptimas posibles. Yo es como la interpreto. Palomira. Sí, por empezar por el final y recoger el hilo que ha dejado Daniel, yo creo que efectivamente esta última decisión tiene mucho que ver con la presión social y con la inmediatez que podía llegar a la ciudad, con la que podía llegar a la ciudadanía, y probablemente con la tardanza en la toma de decisiones que con cualquier otro motivo. En general, a mí el paquete de medidas me parece que es un paquete de medidas bien pensado, que si repasamos uno a uno es difícil argumentar en contra de ninguna de las decisiones que ha implementado hoy el Gobierno, más allá del criterio técnico de los economistas, y si los economistas dicen que la de los 20 céntimos no es la mejor de las decisiones, no seré yo quien diga lo contrario. Pero en general es muy complicado oponerse a cada una de las decisiones y de las medidas que se han anunciado. Bien, es verdad que a mí me parece que son medidas muy limitadas en el tiempo. Es decir, estamos hablando en la inmensa mayoría de las decisiones que hoy ha anunciado el Gobierno, decisiones que estarán en vigor durante 3 meses, es decir, hasta el próximo 30 de junio. Y, hombre, seríamos demasiado optimistas si pensáramos que esta espiral inflacionista va a acabar en 3 meses, o que la crisis energética se va a solucionar en 3 meses, o que Bruselas va a poner soluciones para Europa y para afrontar esa crisis energética en los próximos 3 meses. Me gusta la letra, la música de las medidas, me gusta la letra, pero creo que va a ser necesario prorrogar muchas de estas medidas anunciadas en el día de hoy. Rico. A ver, yo, como mis compañeros, comparto que las medidas, el paquete de medidas en su conjunto
era necesario y por lo tanto yo creo que es pues que es positivo y por lo tanto eso es lo primero que hay que destacar. Pero luego tengo algunos peros. Un pero obvio es con los 20 céntimos, ¿no? Al final, si le vas a subvencionar los 20 céntimos igual a Ana Patricia Botín que a un mileurista, pues eso conceptualmente ya es un problema, ¿no? Muchas veces la argumentación para este tipo de medidas, que lo hay con otro cheques, en fin, con otro tipo de ayudas del Estado, a veces la argumentación ya es que como que distinguir requiere tal coste administrativo que prácticamente no merece la pena. Pues yo creo que no, porque las medidas, las ayudas, todo el tema fiscal tiene un componente primero económico para quien lo necesita, pero tiene que tener también un componente, bueno, casi didáctico diríamos, y de cumplir con lo que pone en la Constitución sobre cómo deben ser los impuestos y quién debe pagar y quién debe contribuir. Entonces yo creo que la medida de los 20 céntimos estaba más justificada para los transportistas o para quienes directamente viviesen o tengan el transporte como medio de vida, pero no la extensión a todos los demás. Y luego tengo algún otro pero también yo creo que, a ver, lo habéis hablado antes con Javois, ¿no? Lo del 2%, yo creo que es una medida excelente, que hay que, en la ley de vivienda hay que ir en esa línea. Lo de que el casero no te pueda subir más de un 2% del alquiler en los próximos 3 meses. Hay que actuar sobre el mercado inmobiliario, no puede ser lo que ocurre en España, en las zonas tensionadas. Hay muchos lugares en España donde eso no es un problema. Pero bueno, si es para los que tengan más de 10 casas, pues evidentemente el efecto va a ser muy, muy reducido, ¿no? Y los 20 céntimos yo creo que al final los va a pagar, se habla de que las petroleras, las empresas petroleras iban a pagar 5 céntimos, yo creo que al final los 20 céntimos los va a pagar todos el Estado, porque a las pequeñas se les va a eximir, a las grandes tipo Repsol, Cepsa, BP, si hacen ofertas especiales que ya han anunciado la mayoría que las van a hacer, pero a sus clientes, a los que tienen tarjeta de fidelización, también los van a eximir. Entonces, y con esto termino, hay esa parte, y enlazo realmente con la última reflexión de Esther, que comparto esa parte de provisionalidad, que por un lado viene en las propias medidas, son hasta el 30 de junio, pero que eran necesarias, pero que yo creo que hay que abordar de una vez los elementos estructurales de fondo en temas como los impuestos, pero que no es retocar un impuesto en otro, hay que repensar por completo el sistema fiscal, es completamente injusto, tenemos un sistema fiscal aquí y en otros sitios, pero de hace 70 años, hay que cambiarlo por completo y hay que ir a medidas estructurales de fondo, por ejemplo, con las eléctricas o con el mercado de la vivienda y ser valientes ya, coger ese toro por los cuernos ya. A ver, dos comentarios. Estando totalmente de acuerdo que efectivamente yo creo que no es una medida óptima la de los 20 céntimos por litro, en muchos otros países se adoptaron medidas parecidas. Es decir, que el coste de la administración pública, del decisor, que tiene que decir hay una medida que a lo mejor es más óptima, que requiere un diseño más sofisticado, que por lo tanto va a retrasar la puesta en práctica, y otra medida que otros países ya están poniendo y que la calle me pide, aunque yo sea que no es lo mejor. Bueno, al final estas cosas ocurren, no son las más deseables, tiene un coste en términos de presupuestos públicos. En situaciones de urgencia, pues estas cosas ocurren, no siendo óptimas. El más relevante me parece el otro debate, ¿no? El de los 3 meses o 6 meses o cuánto tiempo podamos estar tirando de la chequera del déficit público para financiar este paquete de medidas. Y yo vuelvo al comentario con el que iniciaba la tertulia, porque me parece verdaderamente lo más relevante. No vamos a poder salir de esta crisis, no vamos a poder afrontar esta crisis solo con medidas paliativas. Este paquete está bien, yo creo que está diseñado allí donde más nos duele, pero no deja de ser más que una tirita, no deja de ser más que una aspirina. No podemos pensar en el medio y en el largo plazo solo con este tipo de medidas. Las dos más relevantes de las que se han hablado, con una concreción que veremos en primer lugar cuando tengamos el BOE y en segundo cuando conozcamos el acuerdo con Portugal que se propone a Bruselas, son lo relativo a los impuestos sobre beneficios extraordinarios en la generación de electricidad por tecnologías que no sean la del gas, y el límite del precio al gas, yo creo que eso sí serán las dos grandes medidas que atacan las raíces del problema, porque tú hablabas del sistema fiscal y yo desde luego soy un fiel defensor de que hay muchísimas cosas que reformar en el sistema fiscal, pero el problema que estamos viviendo no viene de ahí. El problema que estamos viviendo es que el gas está excesivamente caro por una cuestión absolutamente bélica,
que se nos escapa de las manos y que nos hemos hecho dependientes de una materia prima absolutamente básica, esencial, con un efecto sistémico que no podemos controlar. Y eso es lo que a mí realmente me inquieta, que podemos poner el foco en estas medidas paliativas, no saldremos de esta crisis solo con aspirinas. Palomera. A ver, yo creo que esta crisis nos ha pillado nuevamente con los deberes por hacer. Porque es verdad que está pendiente desde hace muchos años la reforma de nuestra fiscalidad, que este gobierno ha vuelto a aplazar nuevamente. Pero los intentos que se hicieron en dos aspectos que ha mencionado Manolo y que son fundamentales para abordar también esta crisis, que es el mercado de la vivienda y la electricidad y las eléctricas, se hicieron intentos que quedaron en nada. Os recuerdo que la ley de vivienda se ha estado negociando en el último año y medio en el ámbito del gobierno, que fue aprobada en Consejo de Ministros hace apenas un mes y que todavía hay que tramitarla en el Parlamento. Por lo tanto, ahí nos han pillado prácticamente con la materia sin abordar, en un momento absolutamente crítico. Y respecto a las eléctricas ocurrió exactamente lo mismo. El gobierno ya, cuando empezaron a subir los precios de la electricidad, hubo un intento por parte del gobierno de contener o de reducir los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas, y recordemos la que se montó en este país, porque le llovieron las acusaciones de intervencionismo, ¿no?, y de querer acabar con el libre mercado al gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo creo que se han ido aplazando o diluyendo decisiones que, si estuvieran ya adoptadas, pues nos hubieran evitado algún que otro disgusto y, por lo tanto, el desgaste que esto está teniendo no solamente a nivel político, sino a nivel social. Fíjate, yo creo, Esther, estando de acuerdo en, sin duda, la necesidad de darle la vuelta al sistema fiscal, la política de vivienda, todas estas cosas que se están cuestionando. Yo creo que incluso con un sistema fiscal perfecto y una legislación de vivienda que no generase los problemas que estamos viviendo, es que el problema económico sería exactamente igual. Y a mí, yo hago un esfuerzo pedagógico porque creo que no hemos entendido la gravedad de la crisis. Seguro que nuestra economía tiene carencias que nos hubieran hecho un poquito menos vulnerables en la situación. Pero es de tal gravedad el shock externo que estamos viviendo que yo no mezclaría en absoluto que si la vivienda, que si la fiscalidad, que todas estas cosas. Nos hemos hecho dependientes de una materia prima absolutamente sistémica, sin la cual el sistema productivo no puede funcionar y que no podemos pagar. Ese es el problema. Mientras no nos concienciemos de que ese es el problema y no nos sentemos todos alrededor de una mesa y todos, pienso, sindicatos, patronal, gobierno, administraciones públicas, oposición, pensionistas, absolutamente todos, a reeditar algo similar a lo que fueron los pactos de la Moncloa, no saldremos de esta crisis. Ya has oído al gobierno diciendo claramente que los pensionistas quedan fuera de esta negociación, que en ningún caso se va a plantear, ni siquiera en la franja más alta de las pensiones, las de 2.000, 2.300, no se va a plantear incorporarlos a esta petición de apretarse el cinturón. No, pero a ver, yo sinceramente, Daniel, quiero decir que yo entiendo la gravedad de la crisis o de la parte del gas y eléctrica, pero yo es que creo que los otros son temas estructurales. Por supuesto que no es lo mismo que el Estado tenga cada vez o tenga muchos menos impuestos de los que debería, pero no solo para los temas de los que estamos hablando, para la sanidad, que lleva años con inversiones por debajo de lo que debería, para la educación, por supuesto para las pensiones, son elementos absolutamente básicos. Hay países como Alemania, que tiene una chequera inmensa, entre comillas, y puede afrontar mejor, por lo tanto, la crisis. Yo creo que los temas estructurales son absolutamente básicos y fundamentales, porque además la injusticia fiscal lo que hace es que los más necesitados y a los que más le afecta esta crisis, como las otras, son los que terminen pagando y aportando por encima de lo que es, no solo de lo que se pueden permitir, sino de lo que es absolutamente justo. Entonces, por supuesto que no es lo mismo que las eléctricas tengan miles de millones de euros de beneficio que tengan la mitad de los beneficios, que ya serían muchos, y con ese dinero se pudiese adoptar medidas
para los más necesitados. Y así, tras otro ejemplo. Entonces, claro, Manuel, pero esa es no podemos decir, no, es que ahora la crisis es esta, no, ya, pero es la teoría del tsunami. No es que es un tsunami y no somos conscientes de el poder destructivo que tiene. Ya sí, pero estamos en siempre. ¿El tsunami a qué costas llega? Manuel, pero es que justo ¿a las de Japón o a las de Haití? Manuel, pero hagamos que llegue a las de Japón. Manuel, pero justamente una de las medidas que tú acabas de mencionar se ha aprobado en Consejo de Ministros. Impuestos sobre beneficios extraordinarios, impuestos sobre los beneficios caídos del cielo por encima de 67 euros megavatio hora. Esa ha sido una de las medidas. Ha habido un intento, pero esa es la medida que me parece perfecta, pero lo ha dicho Esther, ya hubo un intento. Perdón, Esther, sí. Bueno, pero esperemos siquiera por lo menos a leer el BOE de mañana. Quiero decir, en el Consejo de Ministros, las dos medidas fundamentales, las dos que van a los síntomas, las dos más potentes, ya lo he dicho, es la que mejor me parece. Esa y la de limitar el precio del gas para desacoplarlo del resto de la generación eléctrica. Palomera. No, que efectivamente hay que esperar a leer mañana el BOE, pero que todos recordamos que ya hubo un intento, me parece que fue en el mes de octubre, septiembre-octubre, cuando empezó la escalada de los precios de la electricidad. Y el gobierno tuvo que retocar ese decreto varias veces, quedó diluido. Correcto. Y quedó absolutamente en nada. Por lo tanto, nos hubiéramos evitado pagar el precio que hemos estado pagando todos los españoles durante 6 meses hasta que ha llegado la guerra. Quienes no han esperado a ver que publica mañana el BOE o no han sido los empresarios, la gran patronal, la COE, que hoy ha cargado durísimamente en público contra la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz por las limitaciones que se van a introducir a los despidos en los próximos meses en aquellas empresas que reciban ayudas públicas. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Si a la ministra le parece muy bien que no se puede despedir, bueno, pues que monte una empresa ella y que lo haga. Como gran argumento. Le ha respondido desde la mesa del Consejo de Ministros la vicepresidenta Yolanda Díaz. Seguramente el señor Garamendi conoce mejor que yo que ya ha pactado él, en nombre de la COE, este mecanismo en la crisis de la pandemia, y seguro también que tiene la suficiente empatía social para entender y explicar a la ciudadanía de nuestro país que no se puede recibir dinero público a modo de cotizaciones a la seguridad social pagadas por los españoles y las españolas y a la vez despedir. ¿Quién va a poder despedir y quién no? Bueno, ¿quién va a poder hacer despidos objetivos? Porque despedir va a poder hacer todo el mundo. Pero ¿quién va a poder hacer despidos objetivos de los de 20 días por año trabajado y quién no? Javier Ruiz. La prohibición de despedir que el presidente del gobierno vendió con esa palabra, prohibición, tiene tantos asteriscos que esa palabra queda bastante diluida. Se prohíbe despedir si uno ha recibido ayudas públicas. Se prohíbe despedir si uno se ha acogido a un ERTE, es decir, si la Seguridad Social te ha cubierto parte de las tributaciones